Hola, ¿qué tal? Voy a explicar el tema 5, ¿cuáles son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas que están formadas por polímeros de nucleótidos que guardan la información genética hereditaria de los seres vivos. Sin embargo, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido son los monómeros que forman parte de los ácidos nucleicos. Y esto es muy importante que os sepáis la estructura. Vamos a tener una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Vamos a ir explicándolo uno a uno. El grupo fosfato es un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno y lo vamos a representar de esta forma. En selectividad no nos van a preguntar que dibujemos esto, pero sí debemos saber, esto aquí iría con un circulito, pero sí debemos saber que es un grupo fosfato. La pentosa, que va a ser un monosacárido de 5 átomos de carbono, muy importante, porque aquí tenemos el prefijo pen, que significaría 5. Y hay dos tipos, la ribosa y la desoxirribosa. Como dije en el tema de los glúcidos, yo me lo aprendería por diferencia. En la ribosa vamos a tener en el carbono 2' un grupo OH y en la desoxirribosa no va a haber grupo OH en el carbono 2'. Y finalmente las bases nitrogenadas, que pueden ser piriminídicas y púricas. Las piriminídicas van a ser, las del nombre largo, van a ser las que solo tienen un anillo. Y las del nombre cortito, son las púricas, van a ser las que tienen 2 anillos. Y os tenéis que aprender cuáles son. En el caso del ADN, podríamos unir la citosina con la guanina y la adenina con la timina. Cabe destacar que la citosina, la guanina y la adenina van a estar presentes siempre tanto en ADN como en ARN. Sin embargo, si estuviéramos hablando de ARN, sería citosina y guanina y el uracilo con la adenina. Digamos que el uracilo es como un sustituto de la timina. ¿Cómo se forma un nucleótido? Un nucleótido se va a formar por todas las partes que hemos ido viendo detalladamente. Sin embargo, también nos podemos encontrar con un nucleósido. Un nucleósido sería esto. Nuestra base nitrogenada, púrica o piriminídica y nuestra pentosa. Y terminaría aquí en el carbono 5'. No tendríamos grupo fosfato. Esto en un nucleósido no existe. Sin embargo, en un nucleótido vamos a encontrarlo todo. En el nucleósido, todo esto va a estar unido mediante enlace glucosídico y enlace fosfodiéster. Y los nucleótidos van a estar unidos por enlaces éster o fosfodiéster. ¿Cómo vamos a unir los nucleótidos? Como ya sabemos bien su estructura, aquí tendríamos el carbono 1', carbono 2', carbono 3', carbono 4 y 5'. Mediante el carbono 3' lo vamos a unir a un grupo fosfato y este grupo fosfato siempre se une con un carbono 5' de la pentosa. Por lo que, si yo tengo aquí mi carbono 3', lo voy a unir a mi grupo fosfato, aquí lo voy a unir, y mi grupo fosfato se va a unir al carbono 5'. Y aquí ya seguiríamos con el carbono 4' y aquí haríamos la pentosa con el oxígeno arriba y aquí ya lo podéis ver, a ver si lo puedo poner un poquito más grande. ¿Veis? Esto sería nuestro grupo fosfato y aquí va a estar unido al carbono 3' y se va a unir por aquí al carbono 5'. Todo esto va a estar unido mediante enlace fosfodiéster. Muy importante. ¿Cuáles son las funciones de los nucleótidos? Pues pueden ser una función estructural, transportador de energía, mensajero químico o nucleótidos coenzimáticos.
En la estructural, que es la más sencilla, decimos que forma parte de los ácidos nucleicos como el ARN o el ADN. Los transportadores de energía vamos a destacar el ATP. No sé si lo puedo. No se nota, pero bueno, lo voy a subrayar. El ATP, que es el adenosín trifosfato. Es un nucleótido que es fundamental para la obtención de energía y este se encarga de almacenar, de transportar, de transferir la energía para las reacciones enzimáticas. Un poquito de su estructura es que está formado por una base nitrogenada unida al carbono 1 de un azúcar, que el azúcar es una pentosa y que está unida a 3 grupos fosfato. Por lo que sería un poquito así. Si tuviéramos una base nitrogenada que la tenemos unida al carbono 1' de nuestra pentosa, está un poquito mal hecho, pero bueno. Aquí nuestra pentosa. Aquí arriba teníamos nuestro oxígeno, carbono 2', carbono 3', 4' y 5'. Pues tendríamos aquí nuestra base nitrogenada, que principalmente va a ser una adenina, y la adenina es una base púrica, por lo que vamos a tener 2 anillos. Está unido a 3 grupos fosfato. ¿Cómo vamos a unir los grupos fosfato? Lo vamos a unir aquí. Uy, esto es una B. Aquí. Y daría lugar a una molécula muy parecida a esta. Pero con lo que tenéis que quedar es que se encarga de almacenar, transportar y transferir la energía en reacciones enzimáticas. Después, son mensajeros químicos y vamos a destacar el AMP. El AMP es el adenosín monofosfato y se va a encontrar de forma cíclica, por lo que solo se nos va a unir a un grupo fosfato. Este va a estar unido al carbono 5' y al 3' de la ribosa. Va a adquirir una estructura cíclica, como os he dicho antes, y va a actuar como mensajero químico. ¿Por qué? Va a transmitir información entre células y moléculas e incluso puede activar el funcionamiento de ciertas enzimas solo con el contacto. Esta molécula lo que va a hacer es transmitir información para que se den las reacciones. Y finalmente los nucleótidos coenzimáticos van a actuar generalmente también como transportadores de electrones o de protones o de protones en reacciones muy importantes de oxidación-reducción en las que van a intervenir las enzimas y este va a ser derivado del ADP, que es el adenosín difosfato. Como ejemplo, el flavin adenín dinucleótido, que sería FADH2. Ahora vamos a pasar al ADN. El ADN está formado por cadenas de ácidos desoxirribonucleicos y van a estar enrollados entre sí. Y como hemos dicho antes, sus bases nitrogenadas van a ser adenina, timina, guanina y citosina. La adenina se nos va a unir a la timina y la guanina se nos va a unir a la citosina. Aquí timina, perfecto. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Pues dependiendo en el medio en el que se encuentre, el ADN va a ser de una forma u otra. Por ejemplo, en células eucariotas vamos a encontrar que el ADN es lineal, bicatenario, que va a estar unido a histonas y va a estar dentro del núcleo. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero muy importante, lineal, bicatenario y que está dentro del núcleo. Si estuviéramos en una célula procariota encontraríamos un ADN circular bicatenario y se va a encontrar flotando en el citoplasma, ya que sabemos que las células procariotas no tienen núcleo, por lo que es un ADN circular bicatenario y va a estar en el citoplasma. Y finalmente los virus, que pueden adoptar diferentes formas, pueden ser tanto monocatenarios o bicatenarios y pueden ser lineales o circulares. ¿Cuáles van a ser los niveles estructurales del ADN? Pues vamos a encontrar principalmente 5. Aquí, ahora volveré después cuando termine y os iré diciendo cómo va a ser el proceso. En la estructura primaria simplemente va a ser una secuencia de nucleótidos que van a estar unidos por enlaces fosfodiéster y vamos a encontrar dos extremos, el 5' y el 3'. Aquí tendríamos el extremo 5' en el que vamos a encontrar un grupo fosfato.
y en el extremo 3' que vamos a encontrar un grupo hidroxilo. La estructura secundaria, que es la más común del ADN, es simplemente el empaquetamiento de la cadena lineal, por lo que esta cadenita se nos va a enrollar. Tiene, muy importante, doble hélice, tiene cadenas antiparalelas y complementarias, ¿vale? Y vamos a encontrar que las bases nitrogenadas, aquí lo podéis ir viendo, se van a encontrar en el interior y se van a unir mediante un armazón que van a formar las pentosas y los grupos fosfato. Y se van a unir por puentes de hidrógeno, en el que la adenina y la timina se van a unir por 2 y la guanina y la citosina por 3 enlaces de hidrógeno. Esta, como he dicho ya, es la más común. Aquí podéis ver las bases nitrogenadas que se van a unir. Estos serían puentes de hidrógeno. Y todo esto es un armazón que está formado por las pentositas y por los grupos fosfato. Es como si la cadena, o sea, imaginaros la cadena aquí enrollada. Y aquí van a estar las bases nitrogenadas que se van a unir. Bueno, puede haber un proceso que nos recuerda mucho a las proteínas, que es la desnaturalización. Y que la estructura esta de la doble hélice, la estructura secundaria, la vamos a poder romper mediante la temperatura. Cuanto más subimos la temperatura, se nos va a separar una hebra de otra, como pasaba en las proteínas. Y su proceso contrario va a ser la renaturalización. Esto se hace mucho para las pruebas de paternidad, si no me equivoco. Bueno, la estructura terciaria, que van a ser cadenas de ADN enrolladas y van a estar unidas mediante las histonas, que las histonas sería esto. Y son unas proteínas y se forman los nucleosomas, muy importante. Y estas fibras de cromatina que encontramos van a ser de 100 Armstrong. Los dominios en bucle, que es yo creo que es el más sencillo, las fibras de cromatina se cambian a 300 Armstrong y se empiezan a plegar en este tipo de bucle, ¿vale? Y esto es un andamio proteico, que esto va a ser una proteína. Y si lo queremos todavía empaquetar aún más, encontraríamos los cromosomas. Os voy a enseñar aquí en la primera diapositiva cómo es el proceso. Bueno, pues encontraríamos unas cadenitas por aquí que van a irse enrollando. Aquí vamos a encontrar una base nitrogenada, otra base nitrogenada, y aquí es cuando ya se van a enrollar y vamos a encontrar las cadenas complementarias y antiparalelas, y lo que hemos dicho antes de que las bases nitrogenadas las vamos a encontrar dentro y van a estar protegidas por un armazón hecho de pentosa y grupos fosfato. Esto se va a ir empaquetando poco a poco hasta que vamos a llegar a la estructura terciaria y lo vamos a encontrar unido por nuestras histonas de 100 Armstrong. Y vamos a encontrar Armstrong, esto es una A, ¿vale? Los 100 Armstrong. Y esto vamos a encontrar los nucleosomas. ¿Veis? Después se va a ir empaquetando aún más y vamos a encontrar bueno, aquí estaría, perdón, que esto no lo he dicho. Aquí ya pasamos a los 300, a las fibras de cromatina de 300 Armstrong. Y se nos va a ir enrollando aún más, se van a encontrar los solenoides y ¡pum! Los dominios en bucle. Los dominios en bucle van a hacer así. Y esto se va a ir empaquetando, ¿ves? Aquí este es mucho más grande que este. Se va a ir empaquetando más, hasta que finalmente vamos a encontrar el cromosoma. Vale, ahora vamos a pasar al otro, el ARN. ¿Qué es el ARN? Pues es un polímero con nucleótidos de adenina, guanina, citosina y, ojo, uracilo. Aquí ya no tenemos la timina, aquí tenemos el uracilo. Y todo esto va a estar unido por enlace fosfodiéster en sentido 5' y van a ser monocatenarios, pero mucho cuidado que son bicatenarios en virus.
Hay tres principales tipos de ARN de los que vamos a hablar y el primero va a ser el ARN mensajero, que es un ARN monocatenario lineal formado por la transcripción. En el extremo 3', vamos a encontrar poli A, que no es más que 4 adeninas juntas. Y en el extremo 5' vamos a encontrar la capucha y aquí entre medio simplemente los nucleótidos. Su función va a ser copiar la información del ADN y transportarla hasta los ribosomas. Otro tipo de ARN va a ser el ARN transferente, que es monocatenario con regiones de doble hélice o apareamiento interno, como las asas o los bucles. Su principal función va a ser reconocer y transportar los aminoácidos hasta los ribosomas, que es donde se van a sintetizar las proteínas. Aquí podemos ver que el extremo 3' es mayor que el extremo 5'. Aquí vamos a encontrar lo que se dicen los loops. Tiene como una formita de cruz y aquí encontramos el anticodón. Y finalmente el ARN ribosómico, que tiene unas cadenas muy largas monocatenarias y de doble hélice y que cuando se juntan van a formar los ribosomas, que pueden ser 70S o 80S. Igualmente esto no es importante, pero aquí podemos ver que tiene dos subunidades, que esta sería la subunidad grande y la subunidad pequeña. Y bueno, y finalmente explicar un poquito la expresión genética, que es la transcripción y que es la traducción. La transcripción es el paso de la información genética de una molécula de ARN a una de ARN mensajero. Hemos dicho que el ARN mensajero se va a encargar de copiar esta información, esto de aquí se va a encargar de copiar la información del ADN y la vamos a llevar hasta los ribosomas. Esto sería el proceso de transcripción. El ADN va a pasar la información a nuestro ARN mensajero y mediante la traducción, que es el paso de información genética del ARN mensajero a una cadena polipeptídica que dijimos en el tema de las proteínas, que era una secuencia de aminoácidos con ayuda de los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, vamos a llegar a formar las proteínas, que son más de 50 aminoácidos. No se os olvide nunca eso. Y todo esto va a ocurrir en el citoplasma.